Buenas tardes a todos, es una bendición estar juntos hoy, en esta tarde, a través de este medio de comunicación, a través del cual nos comunicamos hasta sus hogares. Gracias por recibirnos en sus hogares, le pedimos por favor que haga ese llamado para traer a toda la familia y podamos recibir la palabra del Señor y de esa forma fortalecer nuestra fe. Dios siempre está hablando de una forma clara y precisa, y es necesario que nosotros nos dispongamos para recibir el mensaje. Así es que gracias a todos ustedes, y queremos comenzar hoy en esta tarde y pedirle a Dios que Él nos ayude. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Bendito Padre, queremos darte gracias, estamos muy agradecidos por todas las cosas que tú has hecho, estás haciendo y harás todavía. Que grabes en nuestra mente, en nuestro corazón, tu palabra, tu verdad, y que nos permitas crecer en esa gracia y en ese conocimiento tuyo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, todos son bienvenidos. Vayamos a la Escritura, ¿verdad? Y vamos a ver Proverbios 23, versículo 26. Nos dice la Escritura: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Tenemos que amar a Dios, tenemos que desear con todo nuestro corazón que Dios sea el todo. Debemos entregarnos y someternos a Él. La palabra dice que el Señor va a someter todas las cosas, todo dominio, toda autoridad, toda potencia y todo pensamiento que no se someta a la obediencia de Cristo. El Señor lo va a desarraigar, ya lo está haciendo en cada uno de nosotros y lo seguirá haciendo. Por tanto, Dios nos pide una sola cosa, ¿verdad? Como lo dice el pasaje que leímos hace un momento, Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. El Señor quiere tu voluntad para lograrlo, así que no puedo estar pensando en mí, ni puedo concentrar las cosas en mí, pues no soy el todo. Yo no soy el todo, ninguno de nosotros es el todo, sino que el todo es Dios. Yo no puedo retirar mi brazo y no extenderlo, sino que por el bien del todo tengo que extender el brazo y ceder. Tengo que entender que con empecinarme en retener el brazo estoy dañando el todo, y debo, por amor a Dios, entregarme para que Él lo logre. No pienses o no pensemos ahora en conceptos, pensemos ahora en nosotros, porque Dios nos está hablando a nosotros en el área donde Dios nos ha puesto. Es ahí que tenemos que decir: tengo que tener una actitud más colectiva, porque por naturaleza, esa naturaleza que tenemos distorsionada, la naturaleza que Dios nos había dado, es una naturaleza egoísta. Me enseñaron a ser y a vivir una vida individual, independiente, a alcanzar las cosas motivado por los logros personales, pero ahora pertenezco a Cristo y la victoria es mía, es la victoria del Señor. Esa victoria que yo alcanzo es una victoria que es para el reino. Si observamos un hormiguero, podemos ver que no hay ninguna hormiga arrinconada o sentada mientras las otras trabajan, ni mucho menos cargando para su nido de una forma individual. Al contrario, lo que vemos es un hormiguear, un correr de hormigas por todos lados, de aquí para allá, y una que va por aquí, otra que va por allá, todos en movimientos, comunicándose de una forma constantemente, saliendo del orificio de entrada del hormiguero para cargar o ayudar a traer. No hay ninguna descansando, tomando aire fresco en una hoja fuera del agujero y alejada del nido. Tampoco podemos decir que hemos visto, ¿verdad?, una abeja solita en un panal, por lo que nos imaginamos que ellas no se detienen a pensar. Y no están pensando equivocadamente. ¿Por qué tuve que nacer como obrera? ¿Por qué tuve que nacer así? ¿Es que Dios no me ama? Mira a la reina todo el tiempo comiendo, pariendo, a merced de ese zángano que lo único que hace es fecundarla. Y yo aquí que no doy abasto con tanta carga, trabajando sin parar para cuidar y mantener sus crías, porque ni eso hacen ellos. Pero esto se acabó. Aquí mismo me voy a comer mi miel, y estas obreras que sigan de tontas, yo realmente estoy trabajando para que otras engorden. No, las abejas no están buscando provecho individual, porque son animales
que trabajan por intuición, con la sabiduría que les es dada por Dios para entender que su subsistencia depende del logro de un objetivo común. ¿Quién se lo dijo? Dios. Dios lo estableció así en ellas. Ellas no están tratando de aprovecharse, sino que trabajan todas en una armonía, en un todo, para lograr un fin general que aproveche a todos, inclusive todo lo que hacen y cómo se comunican, ese lenguaje de danza que ellas desarrollan, ¿verdad? Es para lograr ese objetivo, pues viven por Él y para Él. Nada en ellas se sale del propósito. Dios le dio leyes cuando las creó y así funcionan, y cumpliendo esa vocación, nunca han dejado de producir la cera, tampoco han dejado de producir la miel, y viven y mueren para que su colmena se mantenga para siempre. Eso es algo maravilloso. Siendo lo que son, apenas con unos milímetros de longitud, también podemos observar, las hormigas nos instruyen en su sabiduría de una forma gigantesca, dándonos ejemplo de lo que es vivir para un propósito. Tanto el orden de las abejas como el de las hormigas nos ilustra lo que Dios quiere lograr en nosotros. Cada uno, como Dios dijo, ya sea profeta, ya sea diácono, líder, anciano, cual sea la función que desempeña en el cuerpo o la iglesia, todos trabajando para un fin común, que Dios sea el todo. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿a qué podemos compararnos nosotros en el cuerpo? ¿A termitas o a obreras? Porque si hemos sido dotados de inteligencia, de la inteligencia y el raciocinio, ¿por qué se nos hace tan difícil entender algo que redunda en nuestro propio bien? ¿Por qué nos es tan espinoso sacrificarnos por un bien común? Menguar para que otro crezca, callar para que otros sean edificados, vivir para glorificar a Dios, morir para llevar mucho fruto. Juan 3:30 nos dice, es necesario que el que crezca, ¿verdad? Que él crezca, pero que yo mengüe. 1 Corintios 14:30. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Romanos capítulo 1, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Juan 12:24. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El problema de la iglesia mundial es que todo el mundo quiere buscar su propio reino. La unidad es simulada, pues perdura hasta que el interés localista o personal se vea sacrificado. Y el actuar de muchos ministros delata pensamientos como este. Yo no puedo permitir que la iglesia del pastor fulano que está en la esquina prospere porque me roba mis ovejas y afecta mis intereses. Esa es la mentalidad, como si la iglesia de Cristo fuera solamente la que yo pastoreo. No, hermano. El Señor tiene una iglesia en el mundo entero, en toda nación, en toda tribu, en toda lengua, en todo pueblo. Si entiendo lo que es el todo, voy a desear que Dios bendiga al evangelista de allá, al pastor de más acá, al que empieza una obra nueva, justo en la esquina de la mía, porque tengo que orar por todo proyecto que sea para la gloria del reino de Dios. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. No importa quién sea el instrumento, eso no tiene nada que ver, pues en última instancia, aunque alguien se quiera llevar la gloria, no se la va a llevar, porque hay alguien que vive recogiendo toda la gloria para dársela a Dios, y ese es el Señor Jesucristo. Dispongamos nuestro corazón, porque Dios nos va a comenzar a educar espiritualmente para que aprendamos a trabajar en el todo. Somos muy independientes y el egoísmo en nosotros lleva la voz cantante. Por eso no nos importa que el hermanito se quede retrasado o que deje de congregarse, que le vaya mal o sea sorprendido en alguna falta, sino que decimos uno menos. Que se quite todo aquello que me estorba para hacer mi obra. Trabajamos mucho para hacer obras personales,
no precisamente las que ya Dios hizo de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En consecuencia, nos hacemos tardos para entender que si ese hermano se queda, nosotros nos estancamos, porque no habrá un todo mientras no haya una plenitud. Cristo vendrá cuando Él haya sometido todas las cosas bajo sus pies. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24 al versículo número 28. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Mientras haya algo que no se quiera meter debajo de las sandalias de Jesucristo, Él va a estar pisando todo el tiempo. La Biblia dice que Cristo no le va a entregar al Padre unas 3/4 partes del reino. Él se lo va a entregar todo, inclusive a sí mismo. Es por esto que no debemos de estar hablando una cosa y con nuestras acciones otra. No digamos, venga tu reino, ven Cristo, hágase tu voluntad, si cuando nos levantamos de orar vivimos para nosotros, porque todo eso es una repetición, un ritual religioso. Dios nos va a mostrar si nuestras acciones están ganando a algún hermano, si lo estamos descuidando, si no lo estamos atendiendo a Él, porque son estas cosas las que perturban el propósito del todo. Pensemos ahora en los ministerios. Si estás perturbado por la razón que sea y no estás funcionando en la tarea que el Señor te mandó a hacer, por apatía o por asumir la actitud de Adán que dijo en Génesis capítulo 3, el versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Echándole la culpa a otro, o tomas la actitud de Caín también, que es una actitud que en ocasiones nos sentimos cómodos en ella. Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Como diciendo, ¿qué me interesa a mí lo que hagan los demás? Tienes que deponer esa actitud por amor a Dios, pues te estás convirtiendo en un adversario del todo de Dios. Hay gente que puede ver que se está desbaratando el propósito de Dios, que dio origen a algún mover en el cuerpo, y ellos no ceden, como diciendo que se rompa todo. Eso es lo que yo creo, así pienso y así soy. Ese no es mi problema. Allá ellos. No demos lugar a una mala actitud. Dispongamos siempre nuestro corazón para hacer lo bueno, tal como lo hizo Jesús en reiteradas ocasiones el Hijo de Dios. Mateo capítulo 12, el versículo número 2. Viéndolo los fariseos les dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Mateo capítulo 15, el versículo 2. Porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Marcos capítulo 2, versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Marcos capítulo 3, versículo 1 al 5. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban.
Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Jesús dijo en Lucas capítulo 11, verso 23: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Las personas que solo piensan en sí mismos, al final quedan solos. Solo significa que no eres parte de un todo. Pero cuando vienes a Jesucristo ya no eres independiente. La dependencia acaba cuando el día que te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hay independencia en Cristo, sino dependencia en Dios. Cristo dijo en Juan 17, versículo 11, versículo 21 al 23: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 21: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa es la esencia del Evangelio, el que siendo muchos, seamos uno en él. Dios nos quiere llevar al conocimiento de cómo actuar en un todo, cómo trabajar en forma colectiva en un todo, en un cuerpo, para cumplir un fin sagrado y elevado como es el que Dios sea el todo, lo cual no puedes hacerlo solo. Si no creyera que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano, no me dedicara por el todo ni sufriera afrenta por este. Porque si lo vemos desde el punto de vista de la posibilidad humana, es imposible que se logre un todo. ¿Por qué decimos esto? Porque todo lo que el ser humano toca, aun las cosas más nobles, aquellas que estima, incluso esas las arruina. Somos malos, egoístas por naturaleza, duros de corazón. Estamos muy ocupados en nosotros mismos y nos es indiferente lo que ocurra a los demás. En las grandes empresas siempre aparece un traidor y lo perjudica todo. Hemos visto muchas veces o muchas cosas lindas que se han destruido en el mundo por una sola persona. Jesús, por ejemplo, tenía 12 discípulos, pero en uno de ellos había iniquidad. Vendió al Señor y dañó la unidad y el compañerismo que había entre ellos. Lo dañó todo. Israel estaba lleno de victoria y entusiasmo. Todavía él se encontraba saboreando el triunfo de Jericó cuando iban a conquistar Jair, pero un solo hombre perjudicó el todo. Josué capítulo 7, versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Ese hombre vio un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro, y pensó en él, haciendo caso omiso a la advertencia de lo que significaba tomar algo para sí del anatema. Josué 7, versículo 10 al 12. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. A él no le importó, sino que dijo: mira qué manto más lindo. No es nuevo, pero está muy bueno. Me lo voy a llevar. Todo este dinero se va a perder, es una lástima.
mejor lo tomo. Total, no es gran cosa, nadie se dará cuenta ni lo echará de menos. Y por ese único hombre que no supo trabajar en el todo, que se movió por sus sentidos, por sus necesidades, pagaron todos. Meditemos en las acciones de Ananías y Zafira, quienes en un ambiente en donde todo el mundo entregaba sus propiedades y nadie decía tener nada propio, fingiendo desinterés, entregaron como un todo algo que le habían sustraído una parte. Hechos capítulo 5, el versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ellos quisieron mostrar una actitud de desprendimiento y falsa generosidad. Dañaron el ambiente de integridad y santidad, pagando con su muerte el engaño, y dejando en desconcierto y con un sinsabor a sus hermanos. El Espíritu Santo de Dios, en su santísimo propósito en nosotros, va a lograr que como individuos nos olvidemos de nosotros como unos y nos proyectemos como parte de un todo. Uno más uno, más uno, más uno más uno más. Se convierte todo en una unidad, en su totalidad. Dejemos de decir, ¿quién soy yo en el cuerpo? Yo no soy nada. ¿Cómo Dios, siendo tan grande, me echará de menos a mí, que soy menos que nada? Ninguno notará mi ausencia, ni le haré falta a nadie. Porque es necesario que sepas que el cielo no estará completo si tú no estás. Porque si Dios te incluyó y tu nombre está escrito en el libro de la vida, tienes un lugar en el todo de Dios. Cristo no vendrá hasta que el último de los elegidos pase el umbral de la eternidad. Por eso Cristo no ha venido, porque Dios todavía no ha logrado ser el todo en muchos. ¿Quieres que Cristo vuelva pronto? Pues necesitamos unirnos al todo, y en lo que de nosotros dependa, debemos buscar a tiempo y fuera de tiempo, conformar y contribuir a esa totalidad, que ni la muerte sea un obstáculo para que Dios lo logre. No es que el Señor está esperando que lo hagas para decidir venir, no, sino que cuando todos estén sujetos, es que Jesús le entregará el reino al Padre. Nosotros no decidimos, nosotros no determinamos, pero nosotros sí contribuimos, pues nuestra obediencia y sujeción le facilita al Señor hacer el todo, ¿verdad?, lo que se ha propuesto. Cuando estudiamos la historia del Evangelio desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, estudiamos su sufrimiento, estudiamos su abnegación, estudiamos su nobleza y su entrega, lo que le costó redimirnos y estar 3 años y medio soportando y enseñando a un grupo de hombres que no entendían. Entonces valoramos y estimamos mucho más su sacrificio. Mateo 16, versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Él muchas veces tenía que bendecirles. Mateo 17, 17 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Mateo 6, 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ellos veían a Jesús obrando en santidad, lo veían siendo humilde, creyéndole a Dios, pero seguían siendo orgullosos. Estaban pendientes de lo que decían los demás y peleando por el primer lugar. Juan 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Mateo capítulo 5, versículo 12. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Mateo capítulo 20, versículo 21. Él les dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mas luego estos mismos hombres, ya apóstoles de Dios, entregaron su vida totalmente al Evangelio. Unos murieron asesinados, otros se convirtieron en cenizas en las hogueras, fueron hechos comida de leones, para que nosotros hoy, 20 siglos después, tuviésemos esta herencia y fuésemos seriamente motivados a pensar en completar el todo. No. Amados, no podemos estar pensando en nosotros. Por eso Dios nos enseña esto, porque Él nos ama y en su gran misericordia nos quiere preservar para que no nos ocurra lo que está sucediendo en la iglesia mundial, donde nos asombra el individualismo, la forma personal en que llevan a cabo las cosas, los intereses personales, los llaneros solitarios, las tiendas aparte, los énfasis que se establecen en el nombre de Jesús, sin entender ni dar cabida al todo de Dios, que es lo esencial. El Señor cumplirá sus propósitos, pues Dios, en Efesios 4:6, está un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cómo es que Dios logra que todos trabajen para un todo? Cuando Dios está sobre todos, si Dios no está sobre mí, si Dios no está sobre ti, ¿verdad? Entonces ya son dos que no son parte de un todo. En cambio, si todos dejamos que Dios esté sobre nosotros, entonces Él lo va a lograr de manera más rápida, y a pesar de que de todos modos, tarde o temprano, Él lo logrará. Cuando el Señor necesitó el aposento alto, por ejemplo, únicamente dijo algo claro y preciso, una orden, Marcos 14, versículos 13 y 15, y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decida al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Sin mediar palabras, sin rebuscar, sin averiguar, este hombre le cedió inmediatamente a unos desconocidos un aposento de su casa, porque el Señor lo necesitaba. Y del pollino que incluso ningún hombre había montado jamás, Jesús solo dijo, Lucas 19, versículos 30 y 31, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Así fueron sus palabras, y nadie se resistió. Mas qué diferentes son las cosas cuando estoy pensando en mí y no en el reino de Dios. ¿Cuántas cosas hay que aclarar y explicar al hermano para que se incluya en el todo? Y todavía no entiende y persiste en dañar las cosas. Nuestro Creador quiere evitar que echemos a perder su todo una vez más. Por eso cuando llegamos al Señor, el vocabulario cambia. Ya no es lo mío, porque ese es el lenguaje de los niños. Eso es mío, y todos los niños pelean por sus cosas. Sino que como maduros debemos hablar de lo nuestro. Y un poquito más allá, ni siquiera nos incluiremos como hablaba ya el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 22 y 23. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte,
sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ya no existimos, ni contamos, ni nos vemos como particulares o individuales, porque todo es de Dios. Es una afrenta al nombre del Señor que todos los pleitos que se suscitan en la iglesia sean por intereses personales. Cristo viene pronto, pero hay un solo Cristo, un solo Señor que viene a buscar a una sola iglesia, la que lleva su nombre, y todo ojo lo verá. Apocalipsis capítulo 1, el versículo número 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto no es algo aislado o de una nación en particular. Cada miembro de la iglesia debe de proclamar y decir: si Dios necesita mi casa, que la tome. Si Dios necesita mi automóvil, que lo tome. Si Dios necesita mi televisor, que lo tome. Si Dios necesita a mis hijos para lograr el todo, que disponga de ellos. Porque hay algo que nadie nos podrá quitar, y es el reino de Dios. Apliquemos esto a todo en nuestra vida. Si tuviésemos un malentendido con un hermano y la situación se pone tan difícil que cada día se hace imposible, haya una reconciliación, porque la persona no permite un acercamiento. En cambio, esa persona ha llegado al colmo de insultarte, ha llegado al colmo de ofenderte, ha llegado al colmo de desacreditarte frente a los otros hermanos. Mas antes de pagarle con la misma moneda, enemistarte con ella o irte de la iglesia, debes de pensar en que Cristo murió por lograr un todo. No olvidemos que como nosotros, esa persona es parte del todo, que le costó a nuestro Señor Jesucristo toda su vida, la separación de su Padre y el sacrificio total. Debemos de decir: aunque me duela y me es difícil, ¿verdad? Debemos reconocer que esa persona es mi hermano, mi hermana. Y los dos estamos bajo la obra poderosa del Espíritu Santo, quien está obrando para que Dios esté sobre todos, para que Dios esté en todos y por todos. Por lo cual me humillaré y daré mi brazo a torcer. Mientras mi hermano, ¿verdad?, y yo estemos en desarmonía, el todo no se logrará. Y no voy a estimar ni aún mi vida con tal de que Dios logre ser el todo. Entonces nos humillamos para que Él reine. En tiempos de la Guerra Fría, algunos jóvenes de ciertos países, recuerdo que en ocasiones me tocó observar personas que se encontraban protestando. Y ellos se sentaban en el suelo y se echaban gasolina y se acababan vivos. Y nosotros decimos al Señor: si una persona es de una ideología extrema, capaz de prenderse fuego en una calle para protestar, y algunos hacen huelga de hambre por 40 días a ver si pueden hacer presión y lograr conseguir el cumplimiento de sus demandas, ¿no es más fácil decir: mi hermano, yo sé que te ofendí, pero tenemos que estar en armonía para que Cristo haga lo que quiera con nosotros dos? ¿No es más viable decir: me dolió mucho lo que me hiciste, pero te perdono? Olvidemos ya lo que pasó, sigamos adelante juntos en el Señor. Nos preguntamos: ¿no es eso más sencillo, Señor? Hay naciones que son enemigas por siglos, pero son capaces de sentarse a la mesa a negociar y a firmar incluso tratados para poder convivir en paz. Entonces, yo que debo vivir en amor, ¿no puedo vivir en paz con mi hermano? ¿Cómo no puedo ponerme de acuerdo con mi hermano para lograr un fin que no es tener una libre, ni que triunfe una ideología en particular, sino que mi Dios, que es sobre todos, llegue a ser el todo? Aquel que me lo dio todo, que lo sufrió todo, que renunció a todo para que yo fuera parte del todo. Me está pidiendo que renuncie a algo que lo pueda lograr. ¿Acaso se lo voy a negar? No hay nada que ningún ser humano que se pueda llamar sacrificio
si lo comparamos con el logro del santísimo propósito de Dios, esto es demasiado grande, por lo tanto Dios te seguirá instruyendo en lo que es tu parte en el logro de ese todo. Pero eso lo tenemos que aprender en el Espíritu, porque solo por amor se puede conseguir que se cumpla de una forma cabal. Es en un ambiente de unidad, en un ambiente de entrega, de abnegación y de sujeción al reino de Dios, donde se logra paulatinamente esta misión santa. Tenemos que anhelar, aspirar a ser alguien que participa, que no se entrega, que se da, para contribuir con el todo y que Dios logre su objetivo común, ser el todo en todos. No solamente ser el todo en mí y en ti, sino en todos. Esto es un gran desafío, no simplemente un deseo. Ni si lo quiero, tengo que estar dispuesto a que Dios logre ser el todo en mí. Eso quiere decir que todas las áreas de mi vida, por íntimas o ínfimas que sean, tienen que estar entregadas al Señor, así como todas las áreas de la vida de los demás. Por nosotros mismos es muy difícil lograr este ideal del corazón, pero es fácil en Cristo. Él dijo que lo iba a hacer y lo hará, porque va a llegar el día que todo reino, autoridad y dominio será sometido para que Dios sea el todo. Y mira qué hermoso que cuando el Señor Jesús haya sometido a todos sus enemigos bajo sus pies, o sea, cuando quite a todos los opositores y los tire en el infierno, y transforme a sus elegidos a la semejanza de su gloria, entonces dirá: Padre, te cedo mi lugar y me someto voluntariamente para que tú logres ser el todo en todos. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Entendamos que Jesús no es una persona segunda en el cielo, sino que Él es uno con el Padre. Él ha sido eternamente uno con Dios desde antes del principio de los tiempos. Jesús no es alguien más, como lo creen algunos por ahí, sino que, como lo dice Romanos capítulo 9, el versículo número 5, ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Las Sagradas Escrituras lo llaman quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Sin embargo, ese que fue llamado, Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se va a someter al Padre para que solamente haya uno que sea el todo, el Padre. Y si el Hijo fue capaz de dejar el cielo y venir a la tierra a humillarse para que Dios sea el todo en todos, y no conforme a ello, al final, estando glorificado, también se sujetará. ¿Qué puedo yo encontrar que sea difícil para que no se cumpla el todo de Dios? ¿Cómo puedo negarme y no estar dispuesto a que eso tan santo se logre? Ya no sé tú, pero si Dios nos ha llamado para su reino, aquí debemos de estar, dispuestos enteramente para Él, y esto no es un caso aislado. Esto realmente es una decisión que los hombres y mujeres constantemente están tomando de disponerse para Dios. Así que, mi amado hermano, el momento en el cual tú y yo nos reconozcamos la necesidad de reconocer a Dios como un todo y actuar en obediencia a los mandamientos y ordenanzas de Él, en ese momento estaremos caminando hacia el momento en el cual Él venga otra vez. Él viene, y cuando Él venga someterá todas las cosas a Él. Y que el Dios del cielo nos ayude. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, eres bueno y fiel, Padre. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos, Señor. Te agradecemos todas las cosas que tú haces, estás haciendo y harás todavía. Recibe
nuestra gratitud por siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Los bendecimos, hermanos. Gracias por estar con nosotros. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.